Bienvenidos a otro episodio. Yo soy Kevin Yo soy Kathleen. y esto es Break Your Stigma. Bienvenidos. Yo le estaba diciendo a Kathleen antes de empezar que, llevamos ya como 4 episodios. Yo creo que ya tú eres local, ya tú eres parte Sí, yo de, soy de aquí. tú Ya me eres siento parte en de este casa. podcast. Definitivamente, ya tú eres parte de aquí. Así que yo dije, pues, yo me presento, tú te presentas y decimos el nombre del podcast y seguimos por ahí para abajo porque, Y ya. Sí, porque yo pienso que la gente me conoce. O sea, claro, la gente me conoce. Ya saben quién yo soy. Ya. claro, tú sabes. ¿De qué venimos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a estar hablando de un tema que encuentro bien interesante y bien relevante porque yo pensaría que desde el COVID para acá como que hemos visto como un patrón. Vemos que cada vez se va incrementando y es rampante, es algo bien grande, es algo, como yo diría y diríamos nosotros los epidemiólogos, un problema epidémico, un problema de salud pública y estamos hablando precisamente de lo que es la desinformación. Como Sí, que yo pienso que algo que está en todos lados, se permea por todas partes y no necesariamente impacta la salud, impacta la vida de personas, impacta leyes, impacta historias de personas, como que es algo que no se ve, pero que está presente en todo y yo pienso que es algo bien, un fenómeno bien natural. sí, porque es que yo digo que es que ahora con todo lo de los medios, la tecnología, el AI, como que hay tanta información que ya tú no sabes cuál, como que es bien fácil manipular la información. So que Sí, ha llegado un punto en el de esto será real, porque ha pasado ahora hasta con las fotos, que con las sí, cosas con AI que se ven tan y tan real que tú piensas que de entre tú dudas de esto será real, como que, so que eso mismo pasa con la información tanto y también, como dirán, bien fatal, pero es como que nosotros somos brutos de naturaleza, porque por eso necesitamos educarnos. Como que suena fuerte, pero es real. So que tenemos a toda esta información que se supone que es para enriquecernos y a la vez si está pues de esta desinformación, que entonces la información errónea que estamos regando es la que más rápido se mueve. Como que la información errónea es la que más shares tiene, la que te alman es la más que comparten y te lo manda 20 veces forward por WhatsApp. Como que es esa información que es falsamente difundida, que es como el voice ese que siempre está cuando viene alguna tormenta, que es ajá. de yo conozco a alguien que está trabajando en los puertos y que entonces como que la comida del supermercado se va a acabar, Sí, bien catastrófico, que es súper, bien y la gente realmente se cree cae. Pero cae. es bien interesante, o sea, ya nosotros venimos hablando de diferentes temas. Hemos hablado de la justicia menstrual, todo el estigma que está relacionado con la menstruación y el periodo. Hemos hablado del movimiento antivacunas que principalmente se está moviendo por desinformación. Que todavía Eh, cada vez coge más fuerza, yo diría. Como que estamos en un tirijada sobre ese tema de unos profesionales tratando de luchar con eso y gente que simplemente la decide sin informar, sin ninguna base, sí, porque sin pero ninguna base. sí, definitivamente. Y yo creo que es que ese tipo de información apela mucho más a los sentimientos y a la emoción, más allá de la razón. Yo me puse a leer porque últimamente pues estoy leyendo mucho de lo que es la psicología social y cómo funciona la cognición y demás y cómo eso mueve masas. Ujú. Y estaba escuchando a esta persona que estaba diciendo que cuando nuestro cerebro procesa más lento la razón, los datos, la realidad y la verdad. Que después podemos hablar que dentro de la objetividad hay cierta subjetividad, no todo es 100% objetivo, pero Exacto. toda esa parte que apela a la razón, el cerebro tiende a procesarlo un poco más lento que aquella que apela directamente a las emociones. Las emociones y los sentimientos son mucho más rápidos que la emoción. Y yo pienso que eso es algo bien importante, porque aquí vemos también cómo los medios, como la prensa amarillista y todos estos Sí, clickbaits que vemos en internet, rápido ataca la se van emoción virales. primero. O sea, es atacar la Claro, emoción.
Claro, porque uno se preocupa, uno está en shock, uno reacciona. O sea, hasta el cuerpo inconscientemente tiene una reacción visceral a lo que estamos leyendo y a lo que nos estamos exponiendo. Y es bien fácil caer ahí. Sí, es súper fácil. Es como, por ejemplo, quiero contar esto. La semana pasada tuve la experiencia de que estuvimos ahora hay una sede nueva del Departamento de Salud, que todo el mundo está súper bella, una sede nueva. Y pues nos fueron a presentar que es algo súper novedoso, porque yo creo que yo no había visto antes un secretario de salud que estuviera en los primeros, el primer mes que lleva, vamos. Yo creo que está o sea, de road trip por toda la isla, como que todos los días está en un sitio diferente, que yo creo que yo nunca había visto al secretario moverse tanto. Pues casualmente hice una actividad para nosotros los empleados de presentarnos pues el plan de trabajo a seguir que a nosotros nos impacta como empleados y me pareció bien curioso que llevaran al boricuazo. Ok, Que yo no sé si tú lo has visto, pero, o has visto su contenido y él yo he es súper, escuchado de él, súper divertido. sí, yo he escuchado de él, pero no, o sea, como que no he consumido el contenido. O sea, cuando yo tengo reuniones familiares y estamos en el vacilón Ah, en mi bueno, sí, porque casa, yo digo que no es de nuestra generación per se. Eso. posiblemente puede ser eso, pero cuando estoy en mi Sí. casa, pues, qué sé yo, compartiendo con mis primas y con mis tíos y demás, casi siempre sale una historia del boricuazo y me da mucha risa porque Sí, es como que bien cómico. es súper cómico y es como que igual también, si tú decías algo como que bien boricua o algo que tú supieras, era el boricuazo. O sea, era como que Ajá. es algo que se decía y tú como que, pues esta persona, pues para que no conozca quién es el boricuazo, es una persona que se cree, que se dedica a hacer contenido, pues, valga la redundancia, como que de Puerto Rico. O sea, se ha dedicado básicamente su vida entera como que a estudiar la historia de Puerto Rico desde bien, bien profundo. Pues nos quieren, pues en este momento de empoderamiento a nosotros como profesionales de la salud, lo traen casualmente para hacernos una presentación de presentarnos estos hitos históricos en que han pasado en Puerto Rico, tanto pues cuando llegó la pesta por primera vez a Puerto Rico, como que estos momentos icónicos, o que también profesionales de la salud que han sido puertorriqueños, que han marcado la historia. Y a mí me parece súper curioso de que a la vez de que era una intervención a profesionales de la salud, que muchas veces creemos que todo el que presenta temas de salud es porque sabe de salud Claro. o, o de temas relacionados, y la realidad es que yo no lo culpo, pero cuando vino a traernos de que es la doctora, es que no recuerdo el nombre ahora mismo, que es la doctora en el recinto, que es bastante reconocida, que es la que por primera vez trajo el de que se frenara el contagio de mamá positivo VIH a feto, o sea, el Esa es bebé cuando naciera. esa es No la doctora recuerdo ahora Carmen mismo el Zorrilla. nombre. Ella, pues, él viene pues, de que, ajá, tenemos a esta super iconic doctora de que creó esto algo súper importante en la ciencia, de que, pues, que ya no estuviera, pues, ese contagio materno-fetal pues, con el bebé por el canal vaginal cuando naciera. Pero el delivery para traerlo fue el de que la mamá no condenara a su criatura con SIDA. Y Ok. fue como que todos hicimos como que, porque O yo sea, sé que no lo hice con ese, pero es como que, wow, condenara, utilizó la palabra condenara a su criatura con esta enfermedad tan grave, y como que me trajo el throwback pues, de ese momento histórico donde se creía que simplemente o sea, tú te ibas a morir de SIDA. O sea, la persona, y era SIDA porque ni siquiera, ya ahora es que se conoce mucho más del virus y que VIH positivo no significa que tenga SIDA, bla, 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 y todas estas cosas. Y me pareció súper increíble de que a la vez de que nos estaba tratando de informar sobre una cosa, nos estuviera desinformando de otra. claro. Porque entonces Y están que utilizando el término de VIH y SIDA como si fuese un sinónimo, cuando sabemos que no lo son. Son dos no lo cosas son, diferentes. y que atacó lo mismo que te habías mencionado antes, a la emoción de las personas con el hecho de que dijera ella.
condenara a su criatura. Como que eso es como que Fuerte. no es fuerte y no existe tal cosa. O sea, una persona VIH positivo no está condenado a, como que eso no van de la mano, no va. No, y el estigma que de por sí hay con las personas que viven con VIH, Exacto. que me imagino el shock de las personas que estuvieron Como ahí que, y el tuyo como que yo miré también. así alrededor y como que obviamente nadie dijo nada porque no era, o sea, sabemos y yo estoy consciente que yo sé que no lo dijo con esa intención. Pero muchas veces la desinformación no es con intención y ese es el problema. Ujú, Como que muchas veces nosotros bajo pues, nuestra ignorancia o sea, no informamos, desinformamos. sí. Y es nuestro trabajo como nosotros como salubristas y como profesionales de la salud, pues el estar constantemente informándonos de las cosas para que el deliver sea informar, no desinformar, porque para desinformar o sea, hacemos más daño que Definitivamente, bien. claro. Pero algo que es bien importante notar, trabajar el tema de la desinformación no solamente nos toca a los académicos, a profesionales de la salud. Obviamente, cuando uno tiene una responsabilidad grande, pues la responsabilidad con uno mismo es mayor. Pero trabajar el tema de la desinformación es algo que le toca a todo el mundo, porque todo el mundo puede caer y no necesariamente tiene que ser un asunto académico. O sea, yo puedo tener 3 doctorados, 7 Sí, maestrías y ser víctima de la desinformación, al igual que yo puedo o podría desinformar a la gente. Que exacto. es algo que hay que estar un poquito más pendiente de lo que consumimos y lo que compartimos. Cuestión de que sea lo más certero posible. Y eso pasa Sí, no mucho estamos en la... exentos. Sí, y eso pasa mucho en la cotidianidad, por ejemplo, los chismes. El chisme. Algo tan, Un mal algo tan chisme, o simple sea, como los chismes. un chisme mal llevado. Desinformación, mi gente. Claro, Es claro. Entonces, desinformación. y nuestra cultura que nos encanta tanto el chisme, Exacto. vemos que, por ejemplo, pasa un evento XYZ y cuando nosotros lo podemos presenciar y cuando lo vamos a contar a otra persona, siempre añadimos un elemento o dejamos un elemento fuera o cambiamos completamente la perspectiva de cómo pasó el evento. Y poco a poco, a medida que eso va cayendo en persona a persona, pues cambia completamente la historia. Y eso pasa con la desinformación. Terminamos desinformando a la otra persona, apelando a sus sentimientos y creando un sentido de alerta o de shock o cualquier otro. Sí, o de percepción de como que hacia eso o alguien o lo que sea. So que- Y eso pasa Pero mucho en la salud pública. O sea, lo hablamos en el movimiento antivacuna, que desde aquel artículo que se publicó en el 98 al día de hoy tiene todavía hay nuestra gente, edad. Ese claro, artículo tiene nuestra edad. Y todavía la gente habla de ese artículo. claro, y fue retractado y fue desmentido. O sea, eh, que con todos los datos, las personas deciden creer el, 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 esa pequeña parte de la información que les despertó un sentido de inseguridad o de preocupación, más allá de la razón. Y ahí vemos cómo esa teoría de que el cerebro procesa los Sí, datos más lentos que las emociones. Las emociones las tenemos todo el tiempo y son ya como algo bien reactivo. sí, eso pasa mucho también hasta en la política. Yo, ya que estamos en esto, Claro, que también que pasa un montón con la política, que aquí es como yo le digo que el puertorriqueño muchas veces, por ejemplo, en las elecciones que pasaron hace 2 meses, que el puertorriqueño vota de voto castigo, que es de porque no te quiero a ti, aunque haya cualquier otro candidato mejor, porque es como, vota con la emoción de que no le importa la preparación, no le importa, lo que le importa es de que esa persona me represente. ujú. O Que eso no está es que mal. y no está mal, pero ya cuando estamos hablando de que por eso toman malas decisiones, ¿me entiendes? Como que, o sea, uno, como todo, como toda profesión, tú no tienes que tener un bagaje de algo.
Sí. para tú poder ejercer tu labor adecuadamente o correctamente o lo más correcto posible. Y Claro. pues si algo nos enseñan a nuestros políticos es que no importa si... Pero ahora que tú traes la política, yo pienso que hay un componente mayor que podemos discutir después en un episodio aparte, que es la Y parte eso del es estatus bueno. político, del estatus político y de las propuestas políticas que representa cada partido en Puerto Rico. Por ejemplo, a nosotros nos han metido un montón de miedo con la independencia, por ejemplo. Entonces, ahí hay mucha desinformación, ahí Sí, hay mucho prejuicio. que por eso mismo, ya que estamos hablando directamente de independencia de Dalmau. Dalmau, él tuvo que cambiar su discurso a de que ya no se hablaba de independencia. Porque si no, te ibas a asustar a la gente y la gente no iba a votar por ti, porque es que imagínate, ahí vamos, mañana nos quedábamos sin McDonald's. O sea, era como que por eso es que se cambia el concepto a lo de patria nueva. Como que, porque entonces era otra forma de llevar el delivery, porque, ajá, le tienen terror a la palabra. Igual que también pasó con la estadidad. Como que también pasa con el PNP, que ya no habla tampoco de estadidad. Sí. So, es como que ha pasado de que hay simplemente la palabra del estatus a la gente le da pánico, no importa cuál sea. Sí. Por eso es importante siempre estar bien alerta y de estar pendiente a los datos. Obviamente, este episodio no se trata de política, ni estamos poniendo un candidato o una perspectiva política por encima de otra, porque eso de verdad No. es algo que cada quien decide de Ujú. acuerdo a sus creencias y a lo que piensa, Sí. escoger y votar, pero es una Y, realidad. exacto. Y es algo además que no debemos preocuparnos por ahora porque ya escogimos nuestros líderes y nos quedan 4 años de eso, así que ya pasó. Sí, sí. Pero hay otra cosa que te quería contar, yo ya que Dale. estamos aquí cerquita, de que ahora, pues, ajá, no es un secreto para nadie de que mi tema favorito y el predilecto que más hablado aquí es relacionado a la menstruación, a la salud reproductiva, todo lo que tenga que ver con la salud de la mujer. Porque ese es mi tema de disertación doctoral. Y ahora mismo pues me encuentro en la primera parte de lo que es la defensa de la propuesta, que son los primeros 3 capítulos. Y he leído un montón. O sea, que yo he leído tanto y a la vez como que he leído muchas cosas que se contradicen una de otra. Y ahora pensando y hablando de cuando me trajiste lo de, ay, quiero traer esto para el podcast de la desinformación y que igual incluyéramos mi tema, me dicen de que hay muchas veces en la que hasta en la misma literatura científica vemos que se interponen o sea, se interponen una cosa encima de la otra y que esto será que nos hace dudar a nosotros como estudiantes de que cuál es la información correcta. Y si eso nos pasa a Claro. nosotros con literatura científica, imagínate con gente que simplemente, o sea, no abundan en estos temas específicos de ciencia que son, vamos, bien abrumadores, porque leer un Ujú. paper es súper denso, el, y más artículos científicos de investigaciones que se llevaron en otro idioma y la traducción hace como que ese glitch. Y ahora, a decir, lo más curioso que me trae es el de que estuve leyendo mucho, que me acuerdo ahora recientemente de un artículo que se publica en Estados Unidos, Ujú. de que se está evaluando la educación menstrual en la escuela, pero a través específicamente de las enfermeras escolares. ¿Saben que bueno, por lo menos aquí en Puerto Rico, ese boom de de las enfermeras escolares se dio por el COVID? Porque antes de Claro. eso, por lo menos yo no sé tú, pero yo no tenía enfermera en mi escuela. No, yo tampoco. Ni No, sabía como, que había. algo tal cual que se llamaban que eran enfermeras escolares. Pero parece que en Estados Unidos pues sí es bastante común. Y eso lo traen a Puerto Rico con el COVID, que por eso ahora muchas de las escuelas aquí en Puerto Rico pues tienen enfermeras escolares. Pues ahora las enfermeras escolares también tienen el rol, pues, o ellas asumieron ese rol de educar a las niñas acerca de la menstruación, porque muchas veces iban
pues porque les dolía la barriga, etcétera, a lo que no sé cómo se le llamaría, a la clínica o a la enfermería de la escuela, no sé, Oficina. a la oficina, exacto. Y pues muchas veces este primer approach sobre menstruación se la daba a esa enfermera escolar. Y que se estaba viendo, pues, la desinformación de la salud de reproductiva o menstrual, y especialmente de temas de pubertad, en profesionales de la salud como lo son las enfermeras, que no empezaría que ellas están preparadas para todo este tipo de temas y la realidad es que no todos los profesionales de la salud estamos educados sobre todos los temas, por eso necesitamos educación continua. Claro. Y que casualmente estaba evaluando eso mismo, de que entonces encontraron de que no era, el problema no eran las niñas, el problema era el delivery de la información, porque si las enfermeras no estaban en ese entonces, pues, esas enfermeras no estaban educadas en la manera en la que llevarle la información correcta a las niñas, a las adolescentes, pues teníamos y hubo como que en esa escuela hubo, en varias de esas, se llevó a cabo en los tres estados más grandes, ajá, que fue en Chicago, New York y no me acuerdo ahora el otro. Y que son ciudades bien grandes, aunque la muestra fue bastante grande, y que hubo problemas entonces con esos papás en sus casas, Ok. porque cuando las niñas llevaban la información a sus casas, venían los papás a protestar a la escuela. Mm, interesante. Eso me parece súper interesante y de eso lo tengo bien presente porque de eso estuve escribiendo estos días porque me pareció súper interesante ese paper y yo dije, esto yo no lo puedo dejar fuera porque de mi disertación. Así que el que lea mi disertación se va a acordar de esto y va a tener ese canto ahí. Yo voy a leer Y esa disertación cuando salga. yo espero. Oye, pero es bien importante lo que tú estás trayendo y algo que cuando bregando con mi doctorado el semestre pasado, algo que yo estaba discutiendo en una presentación que tuve es que nosotros tenemos que considerar y tener en mente de quién viene la información. Porque así como estamos hablando de la desinformación y de la objetividad de los datos, la realidad es que uno puede ver las cosas desde diferentes perspectivas y todas podrían ser igual de válidas. Como tú dices, Sí. cuando estabas haciendo tu revisión de literatura y ves que hay estudios que unos contradicen a otros. Por eso es bien importante esa parte de la investigación. Pero cuando hablamos de temas que son más sociales y más de la cotidianidad, quien hable es quien tiene la palabra y quien tiene el control. Si la Exacto. información viene de una figura influyente, como un influencer, valga la redundancia, o un líder político, el Papa, por ejemplo, es más probable que las personas no cuestionen y simplemente acepten esa información tal cual viene. Sí, Y porque lo ven como una figura, ajá, legit. claro. Y eso, no estoy diciendo que eso está mal, pero yo entendería que muchas veces podemos cuestionar. Igual pasa cuando uno va a las citas con su médico. Esas visitas de rutina, eh, que su médico puede tener una opinión basada en lo que está viendo en el examen físico y en la queja que usted trae. Y a lo mejor usted no está de acuerdo con lo que el médico le está diciendo. Y usted puede cuestionar de una manera, claro, Ujú. respetuosa. Porque de eso se trata. De que Sí. podamos tener toda la información lo más clara y certera posible. Y más cuando estamos hablando de figuras influyentes. ¿Cuántas veces aquí en Puerto Rico y en el mundo entero vemos a gente cayéndole encima a los influencers porque no saben manejar la información y el poder que la gente le ha dado? Yo Sí, digo, es la un gente le ha fenómeno bien dado, interesante. sí, la gente le ha dado, o sea, ya hay, vamos, ahora hay podcasts que se han vuelto pues la fuente principal de información de mucha gente. Sí. Y es algo como un podcast, que no es un medio de noticias así como, o sea, que también tiene sus fallas, los medios de noticias y lo sabemos. Pero Sí. uno esperaría de que son personas que, ajá, que tienen, pues que se esperaría que son más objetivas, etcétera, y que no le han dado el poder más entonces a estos influencers o lo que sea, creadores de contenido, no sé cómo Ajá, quieran como le dicen llamarse. ahora. Pero mira,
Cuando yo estaba haciendo una investigación de este tema y estaba como que organizándome para hacer el outline y ver cómo quería traer la conversación y demás, encontré esta cita de Jonathan Swift, una cita bien vieja, aparentemente es del siglo XVI, una cita que viene del más allá. Y dice, traducida al español, porque esto es de la página de la UNESCO, dice que la falsedad vuela y la verdad viene cojeando tras ella. De modo que cuando los seres humanos logran desengañarse, ya es demasiado tarde. La broma ha terminado y el cuento ha tenido su efecto. Como un ser humano que ha pensado en una buena réplica cuando ya el discurso ha cambiado, o la compañía ya se ha aportado, o como un médico que ha encontrado una medicina infalible después que el paciente ya haya muerto. Eso me dejó pensando. Mm, ya, Está como profunda. sí. Y eso que es ancestral. Y Claro, como que era no, algo que se puede y aplicar hoy día, ahora, definitivamente, porque atemperado. podemos decir que esto de la desinformación o los fake news es una epidemia moderna, pero realmente es algo que viene desde mucho antes y que sí tiene consecuencias e Sí. impacto en la vida de muchas personas. Tiene impacto de lo que sea que se trate esto. Ujú. Pasó con las vacunas, pasa con los antibióticos, con la salud Pasó con el reproductiva, COVID cuando con empezó. el Y la gente COVID. piensa que ya ya el COVID no existe. No. Bueno, cuando empezó que la gente decía que había personas que pensaban que el COVID no existía, que eso era un embuste. Bueno, todavía, y yo creo que hay gente que le achaca cosas a la vacuna del COVID todavía, de que Todavía. efectos actuales, como que de la vacuna que se puso hace 4 años. Todo. De hecho, tenemos líderes políticos que todavía andan por ahí en medios noticieros y de Exacto. radio hablando de los supuestos efectos secundarios y el magnetismo supuesto que... O sea, hasta el día de hoy, yo quedé impactado cuando yo vi esa noticia. Sí, sí, es fuerte. Y más cuando empezó, o sea, empezando el COVID, lo de, pues que simplemente, ajá, te hicieran gárgaras con jabón, porque si tú te lavas las manos con agua y jabón y se iba el virus, pues, como que También ese tipo de estaba... desinformación era bien, como que era bien, llegó momentos que eran bien extremos. Y ajá, el COVID, Sí, al ser algo nuevo, todos los días teníamos información nueva. So, es sí. algo que también la gente tiene que entender de que la ciencia cambia todos los días y Ujú, que hay mucha gente que pierde pues la confianza en los científicos o en los profesionales de la salud, etcétera, porque pero eso no fue lo que tú me dijiste el año pasado y es que señor, es que me llegó esta información nueva que te puedo actualizar la del año pasado sí. y no quiere decir que estuvo mal, porque o como tú estabas Ujú. mencionando ahorita, el de que en esencia pues no es que una le gana a la otra o una es la que está correcta y la otra incorrecta, que simplemente las dos pueden coexistir y que la ciencia se adapta y evoluciona todo el tiempo. Así Y que puede así que, mismo nosotros cambiemos y puede que hasta cosas que estemos diciendo ahora el año que viene cambien claro, y no solamente que puedan coexistir, hay cosas que se pueden simplemente contrarrestar, porque también. se podría pensar, por ejemplo, al principio cuando llegó el COVID, por ejemplo, y hablamos del COVID porque ha sido como que el evento más grande que hemos tenido Y en los que todo el pasados mundo años, sabe toda la información del COVID. pero cuando llegó al principio no se sabía absolutamente nada y estaban dando antibióticos. Hoy día se sabe que el antibiótico no funciona para el COVID porque los antibióticos son para las bacterias y no son para los virus. Exacto. ¿Ves? Que de acuerdo a la información que nosotros tenemos que buscar siempre hacer lo mejor con lo que tenemos al momento. Seamos Ujú. salubristas, profesionales de la salud, eh, una persona común y corriente o persona con cualquier tipo de bagaje académico profesional, eh, tener esa responsabilidad y esa conciencia de que el conocimiento cambia, el conocimiento evoluciona y de momento lo que podemos pensar en el día de hoy que es correcto, en el futuro podemos decir que es incorrecto y viceversa, cosas que al día de hoy pensamos que no son correctas,
en el futuro podemos decir, mira, pues sí, estábamos equivocados sobre esto. Y eso ha pasado con muchas cosas. En Con la salud, muchísimas cosas. en Como la que todo eso pasa todos psicología. los días. Porque para eso está la ciencia, para seguir investigándose y encontrar cosas nuevas. Y corregirnos, porque cometemos errores. Ujú. Sí, definitivamente. Y algo que quería traer y que quiero traer a esta discusión es que cuando yo estaba planificando esa parte de crear este episodio, recordé que en el 2019 Alexandria Ocasio-Cortez le llegó a hacer una entrevista, una intervención directamente a Mark Zuckerberg, que es el CEO de Meta, de Facebook, esta compañía que tiene las redes Ujú. sociales como Instagram, WhatsApp, porque aparentemente hubo una controversia en Facebook de acuerdo al algoritmo, Sí, donde Facebook particularmente permitiría que los políticos propagaran o pagaran anuncios con información falsa. Y Facebook permitía eso. Según Zuckerberg, él decía que pues la plataforma no debe ser un árbitro de lo que es la verdad. Entonces, yo pienso que eso es bien peligroso, porque de por sí, cada persona crece y se desarrolla y crea su sistema de creencias, porque cada quien tiene el derecho de creer lo que quiere creer y de ujú, instruirse de la manera que quiere. Para eso tenemos todas las libertades por constitución que tenemos. Pero es bien peligroso cuando se trata de las redes sociales y de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque naturalmente vamos a estar buscando nutrirnos de información que queremos escuchar, de información por la que creemos. Y eso tiene un nombre dentro de la psicología, me que dice. es, bueno, de la psicología y las ciencias de la conducta, que es el confirmation bias, un sesgo de información, Mm. donde se crean burbujas de información en las redes y en lo que nosotros hacemos, buscando que la información que nos llega refuerce nuestras creencias, nuestras ideas, e ignorando los datos que la contradigan. Y eso pasa un Sí. montón. Eso pasa. Y realmente yo no los culpo porque a la vez, vamos, algo que hace el algoritmo es empujarte lo que a ti te gusta. Porque si Ujú. es como el algoritmo de TikTok, para mí es el más, o sea, es el algoritmo más, es como era, digo, perfecto, más elaborado que existe. Como que Ujú. literalmente, como que tú no tienes, con solo pensar en algo, como que te va a salir. Y no Sí. existe tal cosa como que te están escuchando porque, o sea, o que te pusieron un chip, porque no existe tal cosa. Es que simplemente es un algoritmo tan y tan bien elaborado que se enfocó en eso, en que refuerza todas tus creencias y todas las cosas que te gustan y lo que te gusta ver y lo que te gusta escuchar. Y no sé si a ti te ha Ujú. pasado, porque a mí me ha pasado, de que a mí me sale algo que no va, y no, por eso es que, y es como que yo siento que es un mecanismo de defensa natural o algo así, de que a mí me sale algo que a mí no me guste, y es como que hasta enoja, Sí. que es como Sí, que, porque ay, está yo no fuera quiero ver, de... ajá, como que o algo tan simple como que una persona en mi Facebook, que lleva de 800 años en mi Facebook, de cuando uno añadía absolutamente todo el mundo cuando empezó Facebook, que entonces como que yo nunca he hablado con esta persona, pero sé su rostro, Ajá, y comparte algo o escribe algo que a mí no me gusta, y es como que, ay, como que porque yo tengo esta persona en mi Facebook y procedes a borrarlo, etcétera. Como que es algo bien exacto. impulsivo, pero como que algo que todos estamos bajo esa misma burbuja de información, Claro, que uno porque... quiere ver lo que te gusta, vamos. Exacto. Y no solamente eso, que controlamos, porque hemos hablado anteriormente cuando hablamos del episodio de las vacunas, que naturalmente, históricamente, hemos buscado la manera de controlar y de saberlo todo. Eso es parte de Mm. la condición humana. Pero más allá de eso y de controlar nuestro entorno, está el efecto Dunning-Kruger, que es cuando una persona que tiene poco conocimiento se cree saber más de lo que realmente sabe. Y eso lo vemos todo el Eso tiempo. lo vemos Y todos los días. Y yo no sé con el... tú, pero ya uno tiene un Ajá, radar. Como que ya tú sabes sí, cuando una persona
te sabe de verdad y cuando no sabe de verdad. Como que tú, ajá, bueno, o peliculero, como le dirían en el barrio. Exacto. No, y pasa con cualquier tema. Por ejemplo, Sí. ahora que últimamente estuvo pegado esto de la Fórmula 1, tú ves que todo el Ujú. mundo de momento es experto en carros de carrera. Cuando Y llegó es el como COVID, que, mira, lo único que yo sé es Ferrari y ¿cómo se llama el otro? O sea, wow, qué no sé sé yo. por Y qué. es verdad, exacto. Pero de momento todo el mundo subía la story los domingos, porque casualmente, pues por lo menos sé que se da los domingos las carreras. O al menos la más Ujú. importante. No sé. No sé, mis conocimientos no llegan ahí. Sí, en Mi, las metas. No mi soy, no algoritmo soy, no me trae no sé, eso. no, mi algoritmo tampoco, no soy fanática de la velocidad. No. Como que mi experiencia en Fórmula 1 es Cars. Ajá, same, Esa, same. ese es el bagaje que tengo. Tómalo, déjalo. Como que Pero hablando de temas de salud, que eso es lo que generalmente estamos hablando aquí, por ejemplo, con el aborto. De momento, todo el mundo es experto en salud reproductiva y reparte lo que cree. sí, Igual sí. con el COVID. De Y momento, de todo el qué es lo mundo... correcto y que de qué Ujú, momento es el que entonces se puede, que no se puede hacer. Las edades. ujú, Que no sé si viste casualmente hace poco que se aprobó recientemente el proyecto de Joan Rodríguez Bebe sí. de, o sea, de que se active el protocolo automático de la menor de 15 años que solicite el servicio. Y Que esto, eso es bien peligroso. eso es súper peligroso porque estamos hablando de que es algo que, primero que un por ciento, ella se está dejando llevar por un por ciento súper bajito. Y no porque sea bajito no quiere decir que no exista. Ujú, Si existe y no por restringirlo va a hacer que no ocurra. O sea, no funciona claro, así. Y nosotros como salubristas sabemos que los abortos no van a desaparecer. So, ya que no van a desaparecer, pues entonces que sea de la mejor, de la manera más salubre posible, que sea de una manera claro. segura y que sea, o sea, es decisión de cada cual de lo que quiera hacer con su cuerpo y con su vida. Y no Y si una solamente eso, menor, ajá, como tú estás diciendo, es una menor de edad. Una menor de pero edad no sigue puede siendo, consentir para tener relaciones sexuales. sí. Y ¿Entiendes estamos por hablando, dónde voy la línea? sí, porque estamos hablando que son menores de 15 años, que ella se está dejando llevar por el discurso de, pues de que posiblemente, pues ya que no puede, o sea, consentir claramente, pues puede haber sido una víctima de violación. Pero Claro. entonces, la mayoría de los casos, por no decirlo, o sea, el, el violador o esta persona el abusador en estos casos es una persona cercana, es un familiar, Ujú, es una persona cercana, que puede ser la misma persona que tú le estás diciendo que tiene que brindarle ese permiso para que se pueda realizar el aborto o no. sí. Es un tema que a mí también me So, interesa mucho y posiblemente hago un episodio más adelante para hablar a eh, profundidad. para hablarlo a profundidad. Igual manera, pueden escuchar el podcast de Darlington Medical con la doctora Yari Vale. Yo soy súper fan de su trabajo y del trabajo que está haciendo con la comunidad. De verdad que admiro mucho su valentía y su apertura con todos estos temas que Sí, son bien importantes. son súper importantes porque la gente piensa de que porque no se hablan es que no existen. Y Ujú, es eso mismo, como que son temas que se tienen que hablar. claro. O sea, no es, y no existe tal cosa de que, porque hablemos mucho, por ejemplo, cuando querían educar más sobre el suicidio en la escuela, ay, es que están incentivando a la gente a que se suicide. No, no existe tal cosa, como el hablarlo no va a incentivar a que la gente lo haga. O sea, Que hablando no. de eso, hay un estudio que se hizo en Puerto Rico que entiendo que estuvo liderado por la doctora Ana Patricia Ortiz del Centro Comprensivo de Cáncer, donde estaban midiendo, porque había una percepción de que con las vacunas del HPV, del virus de papiloma humano, que sabemos que es Ah, responsable lo de muchos recuerdo. tipos de cáncer, que si la hacíamos mandatoria esa vacuna, estábamos incentivando a las nenas, porque Sí, en porque ese se momento, enfocaban solamente en las chicas, en sí. que estábamos incentivando a que tuvieran relaciones sexuales. Y Y ese no estudio es demostró todo lo contrario. todo lo No hay una contrario, o sea. asociación. No va, o sea, no iban, o sea, y él va de la misma línea de lo que llevamos hablando todo este tiempo, es de la desinformación que hay
sobre ciertos temas y las convenciones o sea, la gente se aferra a cosas que desconoce. Y porque no Claro. las conoce, pues es un no. Ujú. Y tenemos que ser más abiertos a eso, igual que, por ejemplo, con lo del aborto. No tienes que estar de acuerdo. O Ujú. sea, no tienes que estar de acuerdo con todas las posturas. Pero que estamos hablando de que la persona que sí lo quiera hacer tenga las herramientas para hacerlo. Tú no quieres hacerlo, santo y bueno, se te respeta igual. Pero es eso Ujú. mismo, el de que lo mismo con la vacuna del HPV, que eso fue, digo que ahora ya se la administran los niños también, entiendo yo, Sí, los sí, sí, varones. Y eso para mí, eso fue genial, como que cuando a mí me la pusieron era solamente a las nenas. sí. Y porque mi mamá fue, y agradezco un montón que mi mamá haya sido de las mamás responsables que me las puso a los 12 años y que no tuviera ahora que estar pues, preocupada porque no tengo esa vacuna, que es súper Ujú. importante. Yo me la vine a Y poner los otros días, porque yo no la sí, tenía. ahorita porque no, a los varones no se les, ni siquiera se les ofrecía, o sea, era algo Ajá. que como eres nene, pues no, no Sí, te toca. exacto. Pero es un virus que hay que estar bien pendiente y más allá de toda esta información de salud y todos estos escenarios que hemos traído, de tener conciencia de dónde estamos consumiendo la información y de quién. Es bien importante saber ¿El de quién? el autor, la autora de esas publicaciones, de dónde está viniendo esa información, si está basada en evidencia. Es bien importante siempre estar pendiente a eso. Nosotros no podemos vivir y creer basado en percepciones, sino más bien en Ujú. evidencia. Y eso es algo que la comunidad científica ha estado buscando incentivar por décadas, Sí. realmente. Y que a Por- nosotros como epidemiólogos es lo más que nos dicen, como que, o sea, el epidemiólogo lo que tiene es los datos, o sea, la evidencia científica Ujú. que lo respalda. O sea, y nosotros como Igual, epidemiólogos es lo más que hacemos. igual en la medicina. Todas las intervenciones farmacológicas que se hacen, de estilos de vida que se recomiendan a los pacientes, son basadas en evidencia. Un profesional de la salud no puede ir a su paciente por mera creencia dar una recomendación, sino es porque Ujú. ya se ha probado, es algo que ya se sabe y es algo que puede prometer resultados positivos a la salud de una persona y a la vida de alguien. Así Sí, porque al final que, eso es lo que queremos aumentar, o sea, queremos, vamos, queremos ser saludables, queremos estar saludables, queremos ujú, sociedades saludables. Así claro. es. Pero también es una responsabilidad social que nosotros tenemos que asumir también, como estabas mencionando más tarde, el de que claro que con respeto tú puedas o sea, preguntar y diferir Ujú, de tu profesional de la salud. Y claro que estás en todo tu derecho de que este no me gustó y cambiarlo también. Estás en todo tu derecho de hacerlo. Y pasa en definitivamente. muchos ámbitos de nuestras vidas. Claro, porque es que están todos. Nosotros somos seres humanos, somos seres sociales. Siempre estamos compartiendo, siempre estamos nutriendo nuestro intelecto porque también tenemos una afinidad natural por querer aprender y por querer saber las cosas. Pero el llamado es a mantenerse informada de las cosas, a estar al Ujú. tope de la información o de simplemente cuestionar un poco esa información que nos están trayendo, sea de quien sea. Yo considero que es bien importante y creo que en nuestra formación académica como epidemiólogos es algo que se nos inculca mucho y sentimos y vemos la necesidad de que las comunidades y el mundo entero pueda tener esa oportunidad de mantenerse informado, porque uno pensaría que en este momento que hay tanto acceso a información, las personas se están informando Ay, correctamente, pero no y no, es lo necesariamente es el contrario. caso. Es que también es lo de, o sea, la gente no puede recibir tanta información a la vez. También. O sea, es algo que ni siquiera nosotros que estamos acostumbrados a estar bombardeados de cosas. O sea, no existe tal cosa como tú estar, bueno, que es ahora el fenómeno que están diciendo que es lo que está haciendo, pues, no importa ya, volvimos a la política, pero es a lo que está pasando en los Estados Unidos con Trump, que de momento nos ha bombardeado de un montón de información, de un montón de cosas pasando, que la gente no se puede enfocar en una sola. Ujú. Y nos pasa en un montón de lo mismo, o sea, cuando sale,
no sé, en la gripe esa, estuvimos en la gripe aviar, bueno, estamos aún, Sí. con lo de los huevos. Hay información de gripe aviar por todas partes. Primero No que es que si se no se había le hablado pegaba a la gente. anteriormente. Y ya, y es algo que pasa mucho realmente, como que eso ha pasado por siglos, o sea, es algo que pasa mucho, que cuando, pues como mismo pasa con las personas, de cuando estamos hacinadas en un sitio, pues se enferman, lo mismo pasa con los animales. Y normalmente pasa en estas granjas donde hay tanta cantidad de gallinas en un solo lugar, pues que, ajá, se enferman. Y Sí. literalmente les da catarro. Sí. Por So, eso es y bien es como que importante. tenemos bien bombardeado a la gente todo el tiempo de todo lo que está saliendo, todo el tiempo, que la gente no se puede enfocar en una cosa. Y como, Ujú. ajá, ya habíamos mencionado anteriormente, el de que pues toda esta información es más densa para nuestro cerebro y simplemente no podemos procesarla tan rápido y tenemos tanta información que igual también la gente escoge lo que quiere escuchar. Sí. O lee lo que quiere leer o se queda más que con el clickbait y no leyó el resto o no escuchó lo demás. So que es parte también de nosotros de tener también la responsabilidad social de que si queremos saber sobre algo, pues buscar pues en los sitios correctos. Y que nosotros también queramos saber información, pues queramos saber la información correcta y definida y que si la vamos a regar por ahí, pues que se la reguemos bien. Claro. No, y por eso es que se le llama infodemia. Eso es una palabra que Es, cuando estábamos en la maestría se me quedó en la cabeza, porque es increíble ya como a este punto lo ponen como una epidemia y crearon su propia palabra, la infodemia. O sea, una epidemia de información, sea sí, certera o no. O sea, o no. estamos en una era en la historia que estamos tan expuestos a información que es bien fácil saturarse. Sí. Oye, y que a mí me impactó también la gente que pensaba o piensa que la Tierra es flat. Sí, hay cosas que sí, Es bien nada, impactante. es impactante. Oye, y a mí lo más impactante para mí no es la gente que sigue creyendo que la Tierra es plana, es que el argumento sigue siendo el mismo. So que han Sí, seguido, como que ya ha sido demostrado múltiples ocasiones de por qué, o sea, físicamente no puede ser la Tierra plana y que el argumento sigue siendo el mismo. sí. So que es como que es persona que es lo que escogen creer, pues no sé. Pero si lo hace más felices, pensar que la Tierra es plana, pues Sí. Y esto no es una manera de ni de burlarse de las personas ni nada por el estilo, sino traer conciencia de no, que nada que ver. verdaderamente tenemos que estar alertas. O sea, la información que estamos consumiendo y cuestionarnos a nosotros mismos, tener ese momento de reflexión y de decir como que, ok, esto que estoy consumiendo realmente es cierto. Como Ujú. que O me considerando nutre todas o me las, educa. claro, considerando todos los factores que hay con esto de las vacunas, con lo del COVID, con las epidemias que estamos viendo, con la información que estamos recibiendo del Estado, es bien importante asegurarse que estamos recibiendo la información que es correcta, para entonces así tomar decisiones que sean informadas y que no nos vaya a afectar a lo Exacto. largo del tiempo. ¿Hay Sí. algo que quieras traer antes de cerrar este episodio? No, no sé, cuéntame tú. ¿Te queda algo? Siento que he hablado un montón, que me apoderé de tu espacio No, porque este espacio es de los dos. Acuérdate, ya tú eres local. local, claro. Pero tengo aquí escrito, obviamente cuando estamos hablando de temas de salud, siempre estar pendiente a los CDC, a los Ah, claro. colegios de las diferentes especialidades médicas, a la Organización Mundial de la Salud, a la UNESCO, diferentes asociaciones que históricamente han buscado educar e informar a las personas con lo que está sucediendo a nivel global y local en cuestión de salud, en temas sociales, revisar bien de quién estamos recibiendo la información, porque
al final del día no se trata solamente de proteger nuestra salud física con información confiable, sino también nuestra salud mental. Porque cuando consumimos tanta información que puede ser engañosa de igual manera, además de que nos afecta directamente mentalmente, pues nos puede desgastar físicamente de igual manera. Así que les invitamos a que puedan revisar siempre y cuestionar críticamente de dónde estamos recibiendo la información para entonces así estar lo más informados posible. Así que si tú entiendes que este episodio ha sido informativo y quieres compartirlo con otra persona, siente toda la libertad de así hacerlo. Kathleen tiene su propia página también, que es Ella la Epidemióloga. Así que yo creo que con esto cerramos. Cerramos, me parece bien. Me gustó. Esto fue Break Your Stigma y nos vemos en la próxima. Nos vemos, Kathleen. Gracias por estar aquí. Bye.